Rancho Los Gavilanes, extremo norte de Durango. Don Arnulfo Medina despierta cuando los grillos se callan de golpe. Afuera, su mastín Centella yace destripada junto al bebedero. 4 tajos paralelos tan profundos que se ven las costillas. En el barro, huellas de 5 dedos, 23 centímetros, que alternan entre 4 patas y 2, como si algo hubiera decidido pararse para observar mejor la casa. Es la misma marca que encontró hace 20 años alrededor de los restos de su hijo Tomás. El ciclo ha vuelto. Pero esta vez, el hombre lobo de la Sierra Azul enfrenta a un ranchero de 71 años que pasó 2 décadas fundiendo balas de plata artesanales, forrando su rancho con trampas de mandíbula que quiebran fémures y entrenando 3 mastines de 75 kilos para pelear hasta la muerte. La bestia ignora que esas trampas, esos perros, esas balas, no son defensa, son invitación. Arnulfo no está protegiéndose, está cazando. Y cuando la criatura de 2,10 metros finalmente llega a reclamar su territorio, descubre demasiado tarde que invadió la tierra de un hombre que lleva 20 años esperando este momento, que conoce cada sombra del rancho mejor que las líneas de su mano, y cuyos 2 mastines sobrevivientes la fuerzan exactamente hacia la clareira iluminada donde un Winchester 308 ya está apuntando. El frío llegaba a los gavilanes como llega la vejez, sin avisar, instalándose en los huesos hasta hacerse parte del cuerpo. Don Arnulfo Medina caminaba por el perímetro de su rancho con la Remington colgada del hombro, como había caminado cada amanecer durante 20 años. Sus botas levantaban polvo alcalino que el viento dispersaba hacia las montañas oscuras del oeste. Tenía 71 años, pero la espalda recta de quien nunca aprendió a rendirse. El sol apenas despuntaba tras la Sierra Madre, tiñendo el cielo de un naranja enfermizo que presagiaba heladas más severas. Las 340 hectáreas de los Gavilanes se extendían alrededor suyo como un mar de tierra agrietada, mezquites retorcidos y silencio absoluto. El rancho había sido próspero cuando su abuelo lo fundó, cuando su padre lo expandió, cuando él mismo crió a Tomás entre esos corrales. Ahora era una fortaleza de soledad, donde el único sonido constante era el ronquido diésel del generador. Arnulfo revisaba las trampas metódicamente, como cirujano revisando suturas. Había 12 distribuidas en círculos concéntricos alrededor de la casa principal, cada una forjada por sus propias manos en la fragua improvisada del establo. Las mandíbulas de acero podían quebrar el fémur de un jabalí adulto con la presión de un disparo calibre .45. Las había probado todas, sabía exactamente cuánta fuerza requerían para cerrarse, cuánto pesaban, cómo sonaban al activarse en la oscuridad. Cada trampa estaba posicionada según un mapa que había dibujado y redibujado cientos de veces, calculando ángulos de aproximación, rutas probables, puntos ciegos. No confiaba en la suerte. La suerte se había llevado a Tomás una noche de noviembre del 2004, cuando el muchacho salió a verificar el ganado y nunca regresó. Lo que quedó de él no merecía ataúd abierto. Los 3 mastines españoles dormían cerca de la casa, en casetas reforzadas con lámina doble. Volcán, el macho alfa de pelaje leonado oscuro, pesaba 78 kilos de músculo puro y mandíbula capaz de ejercer 550 libras de presión. Sombra, el segundo macho, negro completo con pecho blanco, tenía cicatrices de enfrentamientos con coyotes que habían cometido el error de entrar al rancho. Centella, la hembra, era la más pequeña pero la más inteligente, capaz de detectar movimiento a 300 metros en noche cerrada. Arnulfo los había criado desde cachorros, no con cariño, sino con propósito. Les daba de comer carne cruda para mantener el instinto, los entrenaba con señales de silbido que cortaban el aire como navajas, los condicionaba a reconocer el perímetro como territorio sagrado que debía defenderse hasta la muerte. Esos perros no ladraban a liebres ni a lechuzas. Cuando los 3 ladraban en sincronía, mirando hacia el mismo punto en la oscuridad, algo más antiguo que el miedo despertaba en las tripas de Arnulfo. La casa era de adobe reforzado con vigas de mezquite, techos de lámina oxidada que gemían con el viento y ventanas pequeñas protegidas con rejas de hierro. Adentro, cada superficie contaba una historia de preparación obsesiva.
En la sala, sobre la mesa de madera carcomida, descansaban cajas de municiones clasificadas por calibre y tipo: balas de punta hueca para la Remington 870, cartuchos .308 para el Winchester y las balas artesanales que él mismo fundía en el cobertizo. Había aprendido metalurgia a los 60 años, viendo videos en un reproductor DVD conectado a un televisor de tubo que apenas funcionaba. Fundía plata Sterling a 962 grados centígrados, la vertía en moldes de latón grabados con medidas precisas, dejaba enfriar y pulía cada bala hasta que brillaba como diente de depredador. No creía en maldiciones, creía en densidad, en penetración, en velocidad de impacto. Las paredes estaban cubiertas con mapas topográficos de la región, círculos rojos marcando sitios de interés que ninguna autoridad había investigado jamás. San Rafael del Cerro, 18 kilómetros al sureste, donde el hijo de los Villanueva desapareció en 1984. El Cañón de las Cruces, donde encontraron ganado destripado en 1964. La cueva sin nombre al norte, que los ancianos llamaban la Boca del Nahual, y donde nadie entraba ni siquiera de día. Arnulfo había catalogado todo en cuadernos encuadernados a mano, letra apretada documentando fechas, fases lunares, condiciones climáticas, testimonios susurrados en cantinas por hombres que después negaban haber hablado. Había un patrón, siempre había un patrón si uno tenía paciencia para buscarlo. Noviembre, cada 20 años, como reloj biológico, ajustado a una frecuencia que la naturaleza no reconocía. Los reflectores de movimiento rodeaban la propiedad como ojos mecánicos hambrientos de intrusos. Arnulfo los había instalado él mismo, tendiendo cables desde el generador principal y 2 generadores de respaldo que guardaba en cobertizos separados. Si la luz fallaba, tenía lámparas de queroseno y bengalas de emergencia. Si las armas de fuego fallaban, tenía el machete de su abuelo, 60 centímetros de acero al carbono afilado en piedra de río hasta que podía partir hueso de res con un solo tajo. Si todo fallaba, tenía las mismas manos que habían sostenido a Tomás cuando nació, que habían cerrado los ojos de su esposa Mireya cuando el cáncer finalmente ganó, que habían recogido los jirones ensangüentados de su hijo sin derramar una lágrima, porque las lágrimas son agua y el agua se evapora, pero el odio permanece. Vivía solo desde hacía 12 años, desde que Mireya murió pidiéndole que abandonara el rancho, que se mudara al pueblo, que dejara de perseguir fantasmas. Él había asentido y mentido. Los fantasmas no se persiguen. Los fantasmas te persiguen a ti. Y lo que mató a Tomás no era fantasma. Dejaba huellas de 23 centímetros de largo. Arrancaba cercas de alambre con la facilidad de quien abre cortinas. Mataba no por hambre sino por afirmación territorial, como narco marcando plaza. Arnulfo había aprendido a leer esas señales como antes leía el cielo para predecir lluvias, y las señales estaban volviendo. El rancho entero olía a diésel, creosota y tiempo detenido. Durante el día, el calor del sol convertía el aire en gelatina ondulante, donde las distancias se volvían mentirosas. Durante la noche, la temperatura caía en picada hasta los 4 grados y el viento bajaba de la sierra, trayendo olor a pino húmedo mezclado con algo más primitivo, algo que hacía que el ganado se agrupara nervioso en las esquinas de los corrales. Arnulfo conocía cada metro cuadrado de esa tierra, sabía dónde el suelo sonaba hueco, dónde crecía el pasto más verde por agua subterránea, donde las piedras formaban configuraciones que parecían intencionadas. Había pasado 71 años aprendiendo ese terreno. Quien viniera a matarlo, tendría que matarlo en territorio que Arnulfo conocía mejor que las líneas de su propia mano. Los vecinos más cercanos habían huido hacía años. La familia Soto se fue en 2005, vendiendo el rancho por nada a un comprador de Monterrey que nunca apareció. Los Villanueva abandonaron su propiedad en 2008 después de perder 18 cabezas de ganado en una sola semana. Los Ibarra simplemente desaparecieron una madrugada de 2010, dejando todo atrás. Ropa en los closets, comida en la mesa, puertas abiertas como si hubieran huido de incendio invisible. Ahora Los Gavilanes era el único rancho habitado en un radio de 40 kilómetros. El último bastión de necedad humana en un paisaje que la civilización había decidido ceder. Arnulfo sabía que quedarse era locura, pero la locura
cuando se cultiva con disciplina durante 2 décadas, se convierte en algo más peligroso. Propósito: guardaba provisiones para 6 meses en el sótano cavado a mano bajo la casa, agua embotellada, comida enlatada, medicinas básicas, vendajes, torniquetes improvisados con cinturones viejos. Tenía un radio de onda corta que captaba estaciones de Texas y Chihuahua, pero que usaba solo para monitorear el clima. No esperaba ayuda de nadie. La última vez que llamó a autoridades fue en 2004, cuando encontró lo que quedaba de Tomás. Llegaron hombres en camionetas sin placas, hombres con credenciales federales que no mostraban nombres, hombres que hablaban poco y fotografiaban todo. Se llevaron los restos, se llevaron las muestras de sangre, se llevaron las fotos que Arnulfo había tomado de las huellas y dejaron un reporte oficial que decía ataque de puma. Arnulfo había cazado pumas, sabía cómo mataban. Esto no había sido puma. Esa mañana de principios de noviembre, mientras caminaba el perímetro con la escopeta y el sol apenas calentaba el horizonte, Arnulfo sintió el cambio antes de verlo. Los pájaros estaban demasiado callados. El viento traía un olor que no era de animal muerto ni de lluvia lejana, sino algo intermedio, algo vivo, pero incorrecto. Volcán levantó la cabeza desde su caseta y gruñó bajo, ese sonido que Arnulfo había aprendido a temer más que cualquier disparo. Era el gruñido de reconocimiento, el gruñido de memoria ancestral despertando. Arnulfo escupió en la tierra seca y ajustó la correa de la Remington. Si el ciclo se cumplía, si los cálculos eran correctos, esto apenas comenzaba, y esta vez, después de 20 años de preparación, no sería presa fácil. La madrugada del 11 de noviembre llegó sin luna. Arnulfo despertó a las 3:47 am, no por ruido, sino por su ausencia. Los grillos que habían cantado toda la noche se callaron de golpe, como si alguien hubiera cortado un cable invisible. El silencio que siguió no era paz, sino vacío, el tipo de vacío que precede a terremotos y derrumbes. Arnulfo ya estaba sentado en la cama con la Remington en las manos antes de que su cerebro procesara completamente el despertar. 71 años viviendo en esa tierra le habían enseñado que cuando la naturaleza calla, algo más grande que ella acaba de llegar. Sus pies descalzos tocaron el piso de cemento helado. Afuera, en la oscuridad absoluta que solo existe lejos de ciudades, algo se movía. El primer sonido vino de los mastines, no ladridos de advertencia ni gruñidos territoriales, sino un rugido coral grave que hizo vibrar los vidrios de las ventanas. Volcán, Sombra y Centella ladraban al unísono mirando hacia el este, hacia el cercado de los caballos, con esa intensidad que Arnulfo había visto solo 3 veces en 20 años. La última había sido 6 días antes de encontrar los restos de Tomás. Se vistió en 15 segundos. Pantalón de mezclilla, botas sin amarrar, chamarra de cuero sobre la camiseta. No encendió luces. Cargó la escopeta con movimientos automáticos perfeccionados por 2 décadas de repetición obsesiva. 6 cartuchos de posta de punta hueca. Metió 12 más en los bolsillos de la chamarra. Abrió la puerta principal y el frío de noviembre le golpeó la cara como bofetada de muerto. Los reflectores de movimiento se habían activado, bañando el perímetro en luz blanca y cruda que convertía las sombras en pozos de tinta. Arnulfo caminó hacia los corrales con la escopeta al hombro, botas crujiendo sobre tierra helada, respiración formando nubes de vapor. Los caballos estaban enloquecidos, pateando las paredes del establo, relinchos agudos de terror animal puro. Pero no era eso lo que buscaba. Sus ojos se movieron metódicamente. Cerca izquierda intacta, cerca derecha intacta, puerta del corral cerrada. Entonces lo vio. Centella estaba tirada junto al bebedero de piedra a 20 metros de la casa, su cuerpo masivo extendido en posición antinatural, patas traseras torcidas como si hubiera intentado arrastrarse. Arnulfo corrió. La perra aún respiraba, pero cada inhalación burbujeaba sangre. El flanco derecho estaba abierto en 4 tajos paralelos tan profundos que Arnulfo podía ver costillas blancas brillando bajo la luz artificial. La carne desgarrada colgaba en tiras y el suelo alrededor ya era barro oscuro de sangre mezclada con tierra. No era corte de cuchillo ni disparo, eran garras. Garras que habían entrado por encima de la caja torácica y arrastrado hacia abajo con fuerza suficiente
para separar músculo de hueso. Arnulfo presionó la herida con ambas manos, sintiendo el calor de la sangre empaparle los dedos, pero sabía que era inútil. Centella lo miró con ojos vidriosos, que aún reconocían a su dueño, gimió una vez y dejó de respirar. 75 kilos de lealtad y ferocidad reducidos a carne rota en menos de un minuto. Arnulfo se quedó inmóvil, arrodillado junto al cadáver, con las manos rojas hasta las muñecas. No sintió tristeza. La tristeza se había agotado hacía años. Lo que sintió fue reconocimiento frío y certero, como cuando doctor te dice el diagnóstico que ya sabías. Levantó la vista hacia la oscuridad más allá de los reflectores, hacia la masa negra de la Sierra Madre, recortada contra el cielo sin estrellas. Algo había bajado de esas montañas. Algo había cruzado 18 kilómetros de desierto y bosque para llegar aquí específicamente. Y había matado a su perra, no por hambre, sino por anuncio. Esto era declaración de guerra. Volcán y Sombra seguían ladrando desde sus casetas, cadenas tensas al límite, espuma en los belfos, pero no se acercaban al cuerpo. Los perros sabían. Los animales siempre saben. Arnulfo se limpió las manos en el pantalón y caminó alrededor del bebedero con la Remington lista. El suelo estaba húmedo del agua derramada cuando Centella fue atacada. Y ahí, impresas en el barro, como páginas de libro maldito, estaban las huellas. Se arrodilló para examinarlas de cerca. Sacó del bolsillo una linterna pequeña que siempre llevaba. La luz reveló detalles que hicieron que algo antiguo y olvidado despertara en su estómago. No eran patas de perro ni de lobo. 5 dedos terminados en garras curvas, cada marca de garra de casi 3 centímetros de profundidad en tierra compacta. La huella completa medía 23 centímetros de largo por 17 de ancho. Pero lo que heló la sangre en sus venas fue el patrón de distribución del peso. Las primeras 3 huellas mostraban presión equitativa, patrón de 4 patas. Pero después, solo 2. 2 huellas más profundas, más separadas, con marcas de dedos extendidos como si la cosa se hubiera erguido para obtener mejor vista. Arnulfo siguió el rastro con la linterna. Venía del este, de la dirección de la sierra, cortaba directo hacia los corrales, rodeaba el bebedero una vez completa como si estuviera evaluando, y después se dirigía hacia la casa. Se detuvo a 10 metros de la puerta principal. Las últimas 2 huellas eran solo de patas traseras, profundas, con tierra levantada en los talones, como si la criatura se hubiera quedado parada ahí varios minutos, observando las ventanas oscuras, decidiendo. Después, el rastro retrocedía, volvía a 4 patas y desaparecía hacia el noroeste, hacia el cañón de las Cruces. Arnulfo apagó la linterna y permaneció en cuclillas, sintiendo el frío atravesar la chamarra de cuero. Conocía esas huellas, las había visto antes, impresas en tierra seca alrededor de lo que quedaba de Tomás. Las había fotografiado con cámara desechable antes de que los hombres sin nombre llegaran y barrieran todo. Tenía esas fotos escondidas en una caja de metal, enterrada bajo el piso del cobertizo, junto con mechones de pelo negro y gris que había recolectado de la cerca rota, junto con un diente de 10 centímetros que encontró incrustado en un poste de mezquite, evidencia que ninguna autoridad quiso ver. Evidencia que ahora confirmaba lo que había temido durante 20 años. La cosa había vuelto. Se puso de pie lentamente, sintiendo las rodillas protestar, sintiendo el peso de 7 décadas en la espalda. Caminó de regreso a la casa con pasos medidos, mirando por encima del hombro cada 3 metros. Volcán y Sombra seguían ladrando, pero ya no miraban hacia el este. Miraban al noroeste, siguiendo algo que se alejaba más rápido de lo que cualquier hombre podría correr. Arnulfo entró a la casa, cerró la puerta con doble cerrojo, colocó la Remington contra la pared y se dirigió al estante donde guardaba sus cuadernos. 20 volúmenes encuadernados en cuero agrietado, páginas amarillentas llenas de anotaciones en letra apretada, mapas dibujados a mano, recortes de periódico pegados con cinta adhesiva que se desintegraba. Abrió el volumen marcado 2004 y pasó las páginas hasta noviembre. Ahí estaba, 17 de noviembre, 3:15 am. Ataque. Tomás desaparecido. Huellas de 5 dedos, 23 centímetros de longitud, patrón alterno entre 4 patas y 2. Ganado muerto 3 noches antes. Luna en fase menguante. Temperatura nocturna 4 °C. Viento del oeste.
Arnulfo sacó el cuaderno de 2024, aún con páginas en blanco, y escribió con mano firme: 11 de noviembre, 3:47 am, centella muerta, huellas idénticas, ciclo confirmado, diferencia, 6 días de adelanto. Cerró el cuaderno y caminó hacia la ventana. Afuera, la luz de los reflectores creaba un perímetro de ilusoria seguridad. Más allá, la oscuridad absoluta esperaba. Fue al librero improvisado en la esquina de la sala y sacó otros 3 cuadernos. El de 1984, heredado de su padre, contenía recortes del periódico regional sobre desapariciones en San Rafael del Cerro, joven de 17 años extraviado en la sierra, búsqueda suspendida tras 5 días, autoridades sugieren accidente. Su padre había añadido a mano en el margen: encontramos los huesos 6 meses después. Lo que quede de ellos no fue accidente. El cuaderno de 1964, escrito por su abuelo con ortografía irregular pero detalle obsesivo, describía algo que mató 12 vacas en 2 noches y se llevó al hijo menor de los Ibarra. La bestia camina como cristiano pero mata como demonio, tiene manos. Y el cuaderno más viejo de 1944, apenas legible, con páginas manchadas de humedad, hablaba de algo en la Sierra Azul que los ancianos llamaban Nahual y que regresaba cuando las montañas lo llaman. Arnulfo puso los cuadernos sobre la mesa y comenzó a trazar líneas temporales. 1944, 1964, 1984, 2004, 2024, 20 años exactos entre cada evento. No había margen de error mayor a una semana. Siempre noviembre, siempre luna menguante. Siempre empezaba con ganado muerto, seguía con un ataque directo, terminaba con desaparición o muerte, y siempre, las autoridades llegaban después para borrar evidencia y reclasificar el evento como accidente natural. ¿Cuántos ciclos más atrás se extendía esto? ¿Cuántos Tomases, cuántos hijos de los Ibarra, cuántos jóvenes de San Rafael habían alimentado este patrón antes de que alguien comenzara a escribirlo? El reloj de pared marcaba las 4:32 am. Arnulfo preparó café en la estufa de gas, café negro sin azúcar que sabía a ceniza y cafeína pura. Se sentó a la mesa con la taza humeante entre las manos y miró las manchas de sangre de centella que aún manchaban sus dedos. 20 años preparándose para este momento. 20 años convirtiendo el rancho en fortaleza, estudiando patrones, forjando armadillas, moldeando balas artesanales. 20 años esperando que el ciclo se cumpliera. Y ahora que estaba aquí, ahora que las huellas confirmaban que el horror había regresado, sintió algo inesperado: claridad. Ya no había duda ni especulación. La cosa era real. La cosa había vuelto. Y esta vez, Arnulfo no estaba paralizado por shock ni desarmado por incredulidad. Bebió el café de un trago, ignorando cómo quemaba la garganta. Se levantó y caminó al cuarto que había sido de Tomás, y que ahora servía como arsenal. Las paredes estaban cubiertas con armas montadas en soportes metálicos: la Remington 870, el Winchester .308 con mira telescópica, 2 pistolas 1911 calibre .45, el machete del abuelo, 3 cuchillos de cacería con hojas de 15 centímetros. En cajas de municiones apiladas había más de 1000 cartuchos clasificados, y en un cajón forrado con terciopelo rojo descolorido, las balas artesanales de plata. 42 balas que había fundido personalmente, cada una pesando 19 gramos, cada una capaz de atravesar hueso denso y causar cavitación masiva. No creía que la plata tuviera poder místico, pero creía en física: mayor densidad, mayor penetración, mayor daño. Arnulfo comenzó a cargar armas metódicamente. Remington con 6 cartuchos de posta, Winchester con 5 balas de plata, .308. Ambas pistolas 1911 con cargadores de 7 balas estándar más 1 en recámara. Llenó los bolsillos de la chamarra con munición extra hasta que el cuero crujió por el peso. Se colgó el machete al cinto. No era armamento para defensa, era armamento para guerra. Afuera, Volcán y Sombra finalmente se callaron, pero Arnulfo podía oírlos jadear nerviosamente, cadenas tintineando con cada movimiento inquieto. Consideró dejarlos sueltos, pero decidió esperar. Si la cosa regresaba esa misma noche, los perros morirían inútilmente. Si esperaba, Arnulfo podría usarlos estratégicamente cuando el momento llegara.
Salió de nuevo al perímetro llevando la Winchester. El cielo comenzaba a aclarar hacia el este, con ese gris sucio que precede al amanecer. Revisó cada reflector, cada generador, cada metro de cerca. Encontró un punto donde el alambre de púas había sido arrancado, no cortado sino arrancado con fuerza bruta, los postes de madera astillados en la base. La criatura había entrado por ahí, probablemente probando defensa antes de atacar. Arnulfo sacó alambre nuevo de un cobertizo y reparó la cerca, pero sabía que era gesto inútil. Si la cosa quería entrar, entraría. Las cercas solo le dirían por dónde. Cuando el sol finalmente salió, bañando los gavilanes en luz dorada que mentía sobre la belleza del lugar, Arnulfo arrastró el cuerpo de Centella hacia el cobertizo. La enterraría después. Ahora tenía que prepararse, porque entendía algo que 20 años de estudio le habían enseñado. Los ataques seguían escalada predecible. Primero reconocimiento y prueba de defensas, después eliminación de guardianes, finalmente asalto directo. Centella había sido eliminación de guardián, quedaban Volcán y Sombra, y después quedaba él. La cosa estaba siguiendo el mismo patrón de 2004, y si el patrón se mantenía, el ataque final llegaría en menos de una semana. Arnulfo miró hacia la Sierra Madre, hacia las montañas azules en la distancia donde bosques de pino escondían cañones sin nombre y cuevas que ningún mapa registraba. Algo vivía ahí arriba. Algo que descendía cada 20 años para reclamar territorio, para recordarle a los humanos que esta tierra nunca había sido completamente suya. Y ese algo había cometido un error al elegir los gavilanes de nuevo, porque el viejo que había matado el hijo de Arnulfo ya no existía. En su lugar quedaba un hombre que había convertido el luto en arma, que había pasado 2 décadas preparándose para un solo momento. La criatura tenía garras, velocidad, fuerza. Arnulfo tenía tiempo, conocimiento del terreno y odio cristalizado en propósito. El ciclo exigía sangre. Esta vez, Arnulfo se aseguraría de que no fuera solo la suya. Los siguientes 3 días transcurrieron en tensión creciente, que convertía cada sombra en amenaza y cada sonido en preludio de ataque. Arnulfo apenas dormía, turnándose en vigilias de 4 horas desde el techo de la casa con el Winchester y visión nocturna improvisada usando binoculares viejos. Durante el día inspeccionaba el perímetro buscando señales, reforzando puntos débiles que probablemente no detendrían nada pero que al menos le darían advertencia. La segunda noche encontró 3 reses muertas en el pasto norte, a medio kilómetro de la casa. No las había escuchado morir. Cuando llegó al amanecer, las encontró destripadas con precisión quirúrgica, costillas arrancadas y esparcidas en círculo perfecto de 3 metros de diámetro, vísceras desaparecidas completamente. No había marcas de arrastre. Lo que fuera que las mató, se había comido las entrañas ahí mismo y después había organizado los huesos como firma. La tercera noche fue peor. Arnulfo había colocado 12 trampas de mandíbula en configuración concéntrica alrededor de la casa, cada una camuflada bajo tierra suelta, cada una capaz de quebrar hueso de jabalí. Al amanecer, encontró 2 de ellas desarmadas, abiertas completamente pero sin activarse, dispuestas una junto a otra como si alguien las hubiera desenterrado con cuidado, estudiado su mecanismo y dejado ahí como advertencia. Las otras 10 permanecían intactas. La criatura no había pisado ninguna por accidente. Había elegido específicamente 2, las había desarmado y había ignorado el resto. Arnulfo sintió algo que no sentía desde Vietnam cuando era joven, el terror de enfrentar enemigo inteligente. Esto no era animal operando por instinto. Esto planificaba, evaluaba, aprendía. Esa mañana decidió que necesitaba confirmación externa de algo que ya sabía pero que su mente racional todavía resistía a aceptar completamente. Subió a su camioneta Chevrolet 1987, el único vehículo que aún funcionaba en el rancho, y condujo los 18 kilómetros de terracería hasta San Rafael del Cerro. El pueblo estaba más muerto que la última vez que lo visitó. De las 30 construcciones que alguna vez albergaron familias, solo 6 mostraban señales de habitación. Humo en chimeneas, ropa tendida, perros flacos durmiendo en portales. La iglesia de adobe se desmoronaba lentamente, el campanario inclinado en ángulo que desafiaba física. La tienda de abarrotes tenía las ventanas tapiadas con madera. Solo la cantina, el Coyote Flaco, permanecía abierta.
refugio final de ancianos que no tenían a dónde más ir. Arnulfo entró y encontró exactamente lo que esperaba. 5 hombres mayores de 60 años bebiendo cerveza tibia a las 10 de la mañana, el aire espeso de humo de cigarro y resignación. Reconoció a don Macario Soto, 82 años, patriarca de familia que había abandonado su rancho en 2005. A don Esteban Villanueva, 74, cuyos ojos tenían esa mirada vidriosa de quien ha visto demasiado. A 3 más cuyos nombres no recordaba pero cuyas caras llevaban la misma marca de terror reprimido. El cantinero, un hombre gordo de 50 años, llamado Chuy, limpió un vaso sucio con trapo más sucio todavía y asintió en reconocimiento. Nadie habló hasta que Arnulfo se sentó en la barra y ordenó mezcal. «Ha vuelto», dijo Arnulfo sin preámbulo, sin bajar la voz. Las conversaciones murieron instantáneamente. Don Macario cerró los ojos como si le hubieran anunciado muerte en la familia. Don Esteban dejó de respirar por 3 segundos completos. Chuy dejó el vaso y se sirvió un trago doble que bebió de un sorbo. Nadie preguntó a qué se refería. Todos sabían. El silencio se extendió denso y pesado, hasta que finalmente don Macario habló con voz que temblaba no de edad, sino de recuerdo. «Yo lo vi en el 84, no completo, solo la sombra moviéndose entre los mezquites. Pero vi las huellas después, 5 dedos, grandes como platos. Mi hijo desapareció esa semana. Tenía 17 años. Don Esteban bebió su cerveza entera antes de hablar. Nosotros perdimos 18 cabezas de ganado en el 2004. Pensé que eran coyotes hasta que encontré una vaca adulta colgada de un mezquite a 3 metros del suelo. Ningún coyote hace eso, ningún puma. Vi las marcas en el tronco donde había trepado, garras que cortaban madera como si fuera mantequilla. Mi esposa quiso quedarse, dijo que eran cuentos de viejos. Una semana después escuchamos algo rascar el techo de la casa durante 3 noches seguidas. Nos fuimos al amanecer de la 4ª noche. Nunca regresamos. Su mano temblaba al sostener la botella. Hiciste bien en quedarte solo, Arnulfo. Nadie más para perder. Arnulfo bebió el mezcal sintiendo cómo quemaba desde la garganta hasta el estómago. Necesito saber todo. Todo lo que sepan. Todo lo que sus padres les dijeron. Todo lo que hayan escuchado, aunque no lo crean. Los hombres se miraron entre sí con esa comunicación silenciosa de quienes han compartido trauma. Fue uno de los ancianos anónimos quien habló primero, voz quebrada por alcohol y edad. Mi abuelo trabajó en el rancho de los Ibarra en el 64. Estuvo ahí la noche que se llevaron al hijo menor. Dijo que la cosa llegó caminando en 2 patas, que tenía hombros anchos como toro pero cabeza de lobo, que sus ojos brillaban amarillo como lámparas, que destrozó la puerta de la casa con un golpe y sacó al muchacho de la cama mientras la familia gritaba. Nunca encontraron el cuerpo. Otro anciano, con cicatriz profunda cruzando el rostro, agregó. En el 44 mi tío vio algo en la Sierra Azul. Estaba cazando venado cuando encontró una cueva. Adentro había huesos, humanos, apilados contra la pared como leña. Contó al menos 8 cráneos antes de salir corriendo. Cuando trajo a otros hombres 3 días después, la cueva estaba vacía. Ni un hueso. Solo marcas de garras en las paredes tan profundas que podías meter el dedo hasta el nudillo. Se tocó la cicatriz inconscientemente. Mi tío decía que los huesos estaban limpios, no roídos por animales. Limpios como si algo los hubiera chupado. Don Macario pidió otro trago y continuó. Los ancianos de antes, los que ya murieron, decían que era un nahual, un brujo que se transformaba en bestia y que había olvidado cómo regresar a ser humano, que vivía en las cuevas de la sierra y bajaba cada generación a recordarle a la gente quién mandaba realmente en estas tierras. Pero mi padre no creía en brujerías. Decía que era algo más viejo, algo que existía antes de que los españoles llegaran, antes de que hubiera palabra para nombrarlo, que los aztecas lo conocían y por eso nunca colonizaron completamente esta sierra. Bebió y agregó más bajo. Y decía que el gobierno lo sabía, que por eso San Rafael nunca aparece en mapas importantes, por eso nunca pusieron carretera pavimentada, por eso cuando llamas a Policía Federal dicen que no tienen jurisdicción. Arnulfo sintió cómo las piezas encajaban formando imagen que había sospechado pero resistido aceptar.
En 2004, después de Tomás, vinieron hombres, federales. Se llevaron todo. Amenazaron con internarme si hablaba. Los ancianos asintieron con conocimiento amargo. Don Esteban escupió en el piso de tierra. A mí me visitaron en 2008. Mismo procedimiento. Camionetas negras sin placas, credenciales que mostraban rápido. Dijeron que el ganado había muerto de enfermedad y que yo estaba inventando cuentos por el seguro. No teníamos seguro. Dijeron que si seguía hablando me acusarían de fraude. Rió sin humor. ¿Fraude de qué? ¿De reportar un monstruo? ¿Qué ley federal cubre eso? Chuy el cantinero, que había escuchado todo en silencio, finalmente habló mientras llenaba los vasos. Hace 6 meses vino un tipo de Ciudad de México, antropólogo o algo así. Andaba preguntando por leyendas locales, tomando fotos de la sierra, grabando testimonios. Le conté todo. Se rió. Dijo que eran cuentos folclóricos fascinantes, pero obviamente exagerados. Le mostré las cicatrices en los troncos de mezquite cerca del cañón. Dijo que eran de osos. No hay osos aquí desde hace 50 años. Una semana después lo encontraron en su hotel de Durango capital. Ataque al corazón, dijeron. Tenía 32 años y corría maratones. El cantinero limpió la barra con movimientos mecánicos. Su computadora y todas sus grabaciones desaparecieron de la escena. Coincidencia, supongo. Arnulfo apretó el vaso hasta que los nudillos se pusieron blancos. Entonces lo protegen. El gobierno lo protege. Don Macario negó con la cabeza despacio. No lo protegen, Arnulfo. Lo ignoran. Hay diferencia. Proteger implica cuidado. Esto es como reserva natural no declarada. Dejan que la cosa exista porque reconocerla oficialmente significaría explicarla. Y no pueden explicarla. Así que nosotros, los que vivimos aquí, somos daño colateral aceptable. Cada 20 años pierde un par de personas, mata ganado, aterra pueblos, pero nunca es suficiente para romper el silencio, porque si reconocen esto, tendrían que reconocer cuántas otras cosas no explican en cuántos otros lugares. El anciano de la cicatriz se inclinó hacia adelante, aliento apestando a cerveza y tabaco. ¿Sabes lo que creo? Creo que la cosa tiene territorio que respeta, y los Gavilanes está en el centro. Por eso tu familia ha sido golpeada en cada ciclo. Tu bisabuelo en 1904, aunque eso no está documentado. Tu abuelo perdió ganado en el 44. Tu padre casi te pierde a ti en el 64, ¿verdad? Arnulfo asintió lentamente, recordando historia que su padre le contó una vez y después nunca más. Cómo a los 9 años había estado jugando cerca del cañón y algo grande y oscuro había pasado a metros de él, tan cerca que sintió el calor de su aliento, pero por alguna razón no lo atacó. Tu hijo en 2004 y ahora tú, es como impuesto. La cosa cobra en tu tierra porque tu tierra está en su camino de casa. Arnulfo terminó el mezcal y se puso de pie. Había venido buscando confirmación y la había recibido en exceso. Todo lo que temía era real y peor de lo que había imaginado. No era solo criatura inexplicable. Era criatura sistemáticamente ignorada por instituciones que preferían sacrificar vidas rurales antes que admitir que su comprensión del mundo era incompleta. Si no vuelvo en una semana, dijo Arnulfo, alguien debería ir a los Gavilanes. Tengo cámaras escondidas, grabaciones, evidencia física guardada en caja metálica enterrada bajo el cobertizo este. Coordenadas escritas en el último cuaderno de la casa. Los ancianos lo miraron con mezcla de respeto y pena. Don Macario se levantó con dificultad y estrechó su mano. Nadie va a ir, Arnulfo. Lo sabes, si mueres, morirás solo. Y en 6 meses dirán que fue ataque al corazón o accidente con ganado. Arnulfo asintió, porque era verdad. Salió de la cantina al sol brutal del mediodía y manejó de regreso a los Gavilanes con nueva comprensión, asentándose en su pecho como lápida. No estaba peleando solo contra criatura imposible. Estaba peleando contra sistema completo de negación institucionalizada, contra consenso tácito de que algunas verdades eran demasiado inconvenientes para reconocerse. Los que morían en ranchos olvidados no importaban suficiente para romper ese consenso. Eran estadísticas que se podían reclasificar, tragedias que se podían atribuir a causas naturales, testimonios que se podían desacreditar como superstición rural. Y él,
Don Arnulfo Medina era solo un viejo más gritando verdades que nadie quería escuchar, pero mientras manejaba por la terracería que serpenteaba entre mezquites retorcidos, mientras veía la silueta de los gavilanes aparecer en el horizonte, mientras sentía el peso de las armas bajo el asiento, algo cristalizó en su interior. No importaba que nadie fuera a creerlo, no importaba que su muerte fuera clasificada como accidente, no importaba que la evidencia desapareciera y su nombre se convirtiera en otra anécdota de cantina. Lo que importaba era enfrentar la cosa que había matado a Tomás, que había aterrorizado a su familia durante 4 generaciones, que seguiría matando cada 20 años hasta que alguien la detuviera. Y si ese alguien tenía que ser un viejo testarudo de 71 años con arsenal artesanal y odio de 2 décadas, que así fuera. Llegó al rancho cuando el sol comenzaba a descender. Volcán y Sombra lo recibieron con ladridos nerviosos. Los alimentó con carne cruda, mezclada con suplementos, verificó que sus cadenas estuvieran seguras, revisó las armas una vez más, Remington cargada, Winchester lista, pistolas con seguro quitado, distribuyó munición extra en 3 puntos de la casa, cocina, sala, dormitorio. Si lo acorralaban, no moriría desarmado. Preparó la trampa final, concentró los 6 animales restantes, 4 vacas, 2 caballos, en el corral más cercano a la casa. Eliminó todas las luces externas, excepto un reflector direccional que apuntaba hacia una clareira de 15 metros cuadrados, donde esparció un cuarto de res fresca. Instaló 2 cámaras de cacería camufladas en mezquites a diferentes ángulos, programadas para grabar con sensor de movimiento. Cuando cayó la noche, Arnulfo subió al techo de la casa por escalera de mano, que después subió tras él. Llevaba el Winchester, binoculares, termo de café y chamarra gruesa. La temperatura ya había caído a 6 grados y seguiría bajando. Se acomodó detrás del pretil de cemento que rodeaba el techo plano, posicionándose con vista clara hacia la clareira iluminada y los corrales. Volcán y Sombra estaban sueltos ahora, patrullando el perímetro con cadenas de 5 metros que les daban movilidad, pero los mantenían cerca. Arnulfo sabía que probablemente morirían, pero morirían cumpliendo el propósito para el cual habían sido criados: defender territorio hasta el final. La luna menguante apareció cerca de medianoche, creciente delgado que apenas iluminaba. Las estrellas brillaban con intensidad dolorosa en el cielo sin contaminación lumínica. El viento traía olor a pino y algo más, algo almizclado y salvaje, que hacía que los caballos relincharan nerviosamente. Arnulfo esperó con paciencia forjada en 20 años de preparación. No tenía prisa. La criatura vendría cuando estuviera lista. Y cuando viniera, encontraría no presa aterrorizada, sino depredador esperando. El ciclo exigía sangre. Esta noche se derramaría. La única pregunta era ¿de quién? La criatura llegó a las 2:33 am, anunciándose primero con ausencia. Los grillos callaron como si alguien hubiera cortado cable invisible. Los coyotes que habían aullado en la distancia se tragaron sus voces. Hasta el viento pareció contenerse, dejando el aire inmóvil y denso. Arnulfo lo sintió antes de verlo. Ese cambio de presión atmosférica que precede a tormentas, esa electricidad ancestral que despierta instintos enterrados bajo civilización. Volcán y Sombra gruñeron simultáneamente, sonido grave que vibró desde sus pechos hasta el suelo de cemento. Arnulfo ajustó la mira del Winchester y esperó. Sus manos no temblaban. Había esperado 20 años para este momento. 20 años preparando, estudiando, odiando. El miedo se había quemado hace mucho, dejando solo cenizas de determinación absoluta. El movimiento vino del noroeste, desde la oscuridad más allá de la clareira iluminada. Algo grande desplazándose entre mezquites con velocidad que no correspondía a su tamaño. Arnulfo lo vio en fragmentos primero, sombra más oscura que la noche, reflejo ámbar de ojos captando luz del reflector, silueta que se movía en 4 patas, pero con joroba de hombros demasiado alta. Se detuvo en el borde del círculo de luz, a 30 metros de la casa. Arnulfo contuvo la respiración y miró a través de la mira telescópica. Lo que vio confirmó todo lo que temía y destruyó todo lo que esperaba que fuera exageración. La criatura era imposible. Medía fácilmente 2 metros de altura incluso en 4 patas, con lomo arqueado que sugería capacidad de erguirse mucho más.
El pelaje era irregular, manchas de pelo negro y gris sobre piel expuesta que brillaba gris oscuro bajo la luz artificial, gruesa como cuero curtido. Los músculos se movían bajo esa piel con definición antinatural, cada fibra visible como cables tensados. Las patas delanteras terminaban en manos híbridas, garras negras de 8 centímetros curvándose desde dedos que podían articularse, que abrían y cerraban como si estuvieran evaluando, decidiendo. La cabeza era lo peor. Cráneo alargado de lobo pero achatado en la punta, mandíbula demasiado ancha, orejas pequeñas pegadas al cráneo, y los ojos. Ojos que reflejaban ámbar, pero que contenían algo más aterrador que ferocidad animal: inteligencia. La cosa olfateó el aire, cabeza moviéndose de lado a lado. Ignoró completamente el cuarto de res en la clareira. Sus ojos se fijaron directamente en el techo donde Arnulfo estaba agazapado. A 30 metros de distancia, en oscuridad casi completa, la criatura lo había localizado exactamente. Arnulfo sintió el peso de esa mirada como presión física en el pecho. No era mirada de depredador evaluando presa, era mirada de igual reconociendo rival. La cosa sabía que él estaba armado, sabía que había trampas, sabía que esto no sería como las veces anteriores, y no le importaba. Se erguió lentamente sobre las patas traseras, desenrollándose hasta alcanzar altura completa de más de 2,10 metros, brazos colgando con garras rozando el suelo. Abrió la boca y emitió ese sonido. No era aullido de lobo, ni rugido de depredador conocido. Era algo subsónico y gutural que Arnulfo sintió en el esternón antes de escucharlo con los oídos. Vibración grave que hacía resonar los pulmones y aceleraba el corazón involuntariamente. Los caballos enloquecieron, pateando paredes del establo con fuerza que astilló madera. Las vacas mugieron con terror puro, y Volcán y Sombra, 75 kilos cada uno de mastín español criado para defender hasta la muerte, retrocedieron arrastrando las cadenas, pelos erizados, belfos mostrando dientes pero sin avanzar. La criatura los miró por 2 segundos y después los descartó. No venía por ellos. Venía por el hombre en el techo. Arnulfo no esperó más. Centró la mira en el pecho de la criatura, justo donde estimaba que estaría el corazón si la anatomía era remotamente similar a la de mamíferos. Exhaló la mitad del aire de sus pulmones como le habían enseñado en Vietnam y apretó el gatillo. El Winchester rugió en la noche, retroceso familiar golpeando su hombro. Bala artesanal de plata saliendo del cañón a 820 metros por segundo. Arnulfo vio el impacto, explosión de sangre oscura en el hombro izquierdo de la criatura, carne y pelaje volando. La cosa rugió, sonido que hizo que Arnulfo sintiera frío en los dientes, pero no cayó. Giró hacia un lado, velocidad imposible para algo tan grande, y desapareció entre los mezquites. Arnulfo cargó otro cartucho, manos moviéndose con práctica automática. Sangre. La había herido. La cosa sangraba. Era mortal. Escaneó la oscuridad con los binoculares, pero no vio nada. El silencio regresó, más opresivo que antes. 5 segundos. 10. 15. Entonces el ataque vino de donde no esperaba. La criatura había rodeado la casa a velocidad de auto en carretera, cruzando 150 metros en menos de 20 segundos. Volcán la interceptó primero, 75 kilos de lealtad canina lanzándose contra algo 3 veces su peso. El mastín logró hundir los colmillos en la pata trasera de la criatura. Esta giró con movimiento fluido como aceite y lo golpeó con la pata delantera. Arnulfo escuchó el crujido de costillas quebrándose desde el techo. Volcán salió volando 3 metros, golpeó el suelo sin emitir sonido y no se levantó. Sombra atacó inmediatamente, más inteligente, yendo por la garganta. La criatura lo atrapó en el aire con ambas manos garras, lo sostuvo por 2 segundos mientras el perro luchaba inútilmente, y después lo arrojó contra el muro de adobe de la casa. El impacto dejó grieta en el muro. Sombra cayó y quedó quieto, sangre brotando de la boca. Todo había tomado menos de 6 segundos. Los 2 mastins, criados específicamente para esto, entrenados durante años, habían sido eliminados como si fueran cachorros. La criatura volvió sus ojos ámbar hacia el techo y comenzó a trepar la pared. Arnulfo disparó de nuevo, bala impactando en el cuello de la criatura,
Más sangre, más rugido, pero no detuvo el ascenso. Las garras se hundían en adobe como si fuera arcilla blanda, encontrando agarre donde no debería haber ninguno. Arnulfo soltó el Winchester y sacó la Remington. A 2 metros del borde del techo, con la cosa trepando directo hacia él, disparó la escopeta. Posta de punta hueca a 4 metros de distancia. El lado derecho de la cara de la criatura explotó en spray de sangre y carne. El ojo derecho desapareció. La criatura perdió el agarre y cayó 2 metros 10 hasta el suelo, aterrizando en 4 patas con impacto que Arnulfo sintió vibrar a través del techo, pero no se quedó caída. Se sacudió como perro mojado, sangre volando en arco, y miró hacia arriba con el ojo izquierdo que le quedaba. La mitad de su cara era ruina de carne desgarrada, hueso blanco visible en la mandíbula, y aún así estaba de pie. Arnulfo bombeó otro cartucho en la escopeta, manos funcionando en piloto automático mientras su cerebro procesaba lo imposible de lo que estaba viendo. 3 impactos, 2 con balas de alta velocidad, 1 con escopeta a quemarropa. Cualquier animal conocido estaría muerto o agonizando. Esto apenas parecía enlentecido. La criatura retrocedió hacia la oscuridad, no huyendo sino reposicionándose. Arnulfo entendió con claridad helada, la cosa estaba aprendiendo. Estaba evaluando sus armas, su posición, sus capacidades. El siguiente ataque vino contra el perímetro. La criatura ignoró completamente la casa y fue directo a los corrales, donde estaban los animales restantes. Arnulfo escuchó el sonido de madera astillándose, mugidos de terror cortándose abruptamente, el crujido húmedo de carne siendo desgarrada. Estaba matando su ganado, eliminando recursos, aplicando presión psicológica. Arnulfo consideró bajar del techo y decidió que era exactamente lo que la cosa quería. En vez de eso, tomó el Winchester de nuevo, cargó una bala de plata y esperó. Paciencia. Su única ventaja era que conocía este terreno mejor que nadie. Cada sombra, cada distancia, cada ángulo de tiro. La criatura emergió del corral arrastrando el cadáver de una vaca por el cuello, moviéndose en 3 patas porque la delantera izquierda estaba destruida por el primer disparo. Sangre goteaba de múltiples heridas, pero su movimiento no mostraba debilidad real. La arrastró hasta el centro de la clareira iluminada, directamente bajo el reflector, y la dejó caer. Después se irguió sobre las patas traseras y miró directo a Arnulfo. El mensaje era claro. Aquí estoy. Dispara. La cosa lo estaba provocando, forzándolo a gastar munición, estudiando sus movimientos. Arnulfo sintió algo que no había sentido en décadas. Respeto por su enemigo. Esta no era bestia estúpida, era estratega. Apuntó cuidadosamente, compensando distancia y viento inexistente. Disparó. La bala impactó en el pecho, 15 centímetros a la izquierda del primer impacto. La criatura se tambaleó, dio 2 pasos atrás, escupió sangre negra, pero no cayó. Rugió de nuevo, ese sonido imposible que hacía que el aire vibrara y cargó. No hacia la casa, hacia el generador. Arnulfo entendió la táctica un segundo antes de que sucediera. La cosa golpeó el generador diésel con ambas manos garras, rasgando metal, arrancando cables. El motor tosió, escupió humo negro y murió. Las luces se apagaron. Oscuridad absoluta envolvió los gavilanes. Arnulfo maldijo y sacó la linterna de su cinturón, pero sabía que era error activarla. Se convertiría en blanco perfecto. Sus ojos comenzaron a ajustarse a la oscuridad, estrellas proporcionando iluminación mínima. Escuchó movimiento abajo, garras raspando cemento. La cosa estaba rodeando la casa de nuevo. Arnulfo gateó hacia el otro lado del techo, llevando la escopeta. Su corazón latía fuerte pero constante. 71 años. Rodillas que protestaban, manos con artritis, pero mente clara como vidrio. Esto era para lo que había vivido los últimos 20 años. Todo se reducía a este momento. El sonido vino de abajo, dentro de la casa. La criatura había entrado. Arnulfo escuchó madera astillándose, cristales rompiéndose, muebles siendo volcados. Estaba destrozando el interior, buscándolo. Arnulfo se movió hacia la trampilla que daba acceso al techo desde el interior. Estaba cerrada con cerrojo de hierro desde arriba. Escuchó pasos pesados acercándose, después silencio. La cosa estaba directamente debajo de la trampilla. Arnulfo apuntó la escopeta hacia abajo y esperó. 3 segundos. 5. 10.
Entonces la trampilla explotó hacia arriba, madera y bisagras de metal volando mientras la criatura la destrozaba de un golpe. Una garra enorme emergió por el agujero tanteando el aire. Arnulfo disparó directo al agujero. El rugido que siguió fue de dolor genuino. Bombeó otro cartucho y disparó de nuevo. Y de nuevo. Vació la escopeta en el agujero, 6 cartuchos de posta descargados en menos de 8 segundos. Escuchó el sonido de cuerpo pesado cayendo, escalera interior colapsando bajo peso repentino. Silencio. Arnulfo soltó la escopeta vacía y sacó las 2 pistolas 1911. 15 balas total. Se acercó al agujero con cuidado extremo y miró hacia abajo, usando la luz mínima de las estrellas. La criatura yacía en el piso de la sala, parcialmente cubierta por escombros de la escalera rota. No se movía. Sangre formaba charco alrededor de su cuerpo masivo. Arnulfo esperó 30 segundos completos, mirando por señales de respiración. Nada. Consideró sus opciones. Podía quedarse en el techo hasta el amanecer, pero necesitaba confirmar. Necesitaba ver el cuerpo, documentarlo, asegurarse de que estaba muerto antes de que hombres sin nombre llegaran a llevárselo. Guardó una pistola y mantuvo la otra lista. Descendió por el borde del techo usando la escalera de mano que había subido antes. Movimientos lentos y deliberados. Sus botas tocaron suelo. Caminó hacia la puerta principal de la casa, que colgaba de una bisagra rota. Entró con la pistola extendida, barriendo cada sombra. El interior estaba destruido, muebles volcados, paredes con surcos de garras, su mesa de cuadernos hecha astillas. La criatura seguía en el piso. Arnulfo se acercó desde un ángulo, manteniéndose cerca de las paredes. A 3 metros de distancia, pudo ver los detalles bajo la luz de estrellas que entraba por ventanas rotas. Era más grande de cerca, 900 músculos expuestos donde la piel y pelaje habían sido arrancados por posta. Costillas visibles, respirando débilmente, todavía viva. Los ojos, el ojo que le quedaba, se abrió y lo miró. Arnulfo levantó la pistola y apuntó a la cabeza. La criatura no intentó moverse, solo lo miró con inteligencia agonizante, evaluándolo hasta el final. «Por Tomás», dijo Arnulfo y vació el cargador. 7 balas calibre .45 a 2 metros de distancia, todas en el cráneo. El cuerpo se sacudió con cada impacto y después quedó inmóvil. Arnulfo esperó 2 minutos completos, pistola humeante en mano, antes de acercarse. La tocó con la bota. Nada. Muerta. Finalmente muerta. Sintió algo que no había sentido en 20 años. Un suspiro saliendo de su pecho que había estado contenido desde que encontraron los restos de Tomás. No era felicidad ni alivio. Era completitud. El ciclo, al menos este ciclo, estaba roto. Recargó la pistola con manos que ahora sí temblaban, no de miedo, sino de adrenalina retrasada. Salió de la casa hacia la madrugada fría. Los primeros indicios de amanecer manchaban el horizonte de gris sucio. Volcán y sombra yacían inmóviles donde habían caído. Buenos perros. Habían cumplido. Arnulfo regresó a la casa y miró el cadáver. Necesitaba documentar esto antes de que la luz cambiara. Necesitaba fotografías, medidas, muestras. Sacó la cámara digital que guardaba en caja metálica a prueba de agua y comenzó a tomar fotos desde todos los ángulos. Midió la longitud. 2,18 metros de la nariz a la base de cola vestigial. Peso estimado, más de 180 kilos. Extrajo un diente roto con alicates. 12 centímetros de largo, curvado como sable. Cortó mechón de pelo con cuchillo de cacería. Tomó muestra de sangre en vial estéril. Documentó cada herida que había causado, contando impactos, 9 balas, 6 cartuchos de escopeta, 15 golpes para matar algo que no debería existir. Cuando terminó, el sol estaba saliendo. Arnulfo arrastró el cuerpo afuera con dificultad brutal, 180 kilos de peso muerto resistiendo cada centímetro. Lo puso bajo luz directa y tomó más fotos. En la luz del día, la imposibilidad biológica era aún más evidente. Esto no era mutación, no era híbrido, era algo completamente otro, algo que desafiaba taxonomía, y ahora estaba muerto a sus pies, con su sangre en las manos de Arnulfo, con su muerte documentada en formato digital y físico. Guardó la cámara y las muestras en la caja metálica, la cerró con candado
y la enterró en el lugar que había preparado años atrás, bajo el piso de cemento del cobertizo este, coordenadas escritas en código en su último cuaderno. Después regresó al cuerpo y esperó, porque sabía que vendrían, siempre venían, y esta vez tenía algo que mostrarles que no podrían negar ni explicar. El sol subió lentamente, calentando el aire de noviembre, iluminando el campo de batalla que había sido Los Gavilanes. Arnulfo se sentó en el portal con el Winchester en el regazo, mirando el camino de terracería que venía del este. No durmió, no comió, solo esperó, guardián de verdad que el mundo no quería conocer, pero que ya no podía negar. El cuerpo imposible yacía 5 metros delante de él, bajo el sol matinal. Prueba física de que algunas leyendas son reales y algunas pesadillas caminan entre mezquites cuando la civilización mira hacia otro lado. Las camionetas llegaron al atardecer del mismo día, justo cuando el sol comenzaba a descender, tiñendo la sierra de naranja y púrpura. Arnulfo las vio aparecer como puntos negros en el horizonte mucho antes de escuchar los motores, 3 vehículos SUV sin placas levantando columnas de polvo alcalino. No sintió sorpresa. Había pasado el día entero esperándolas, sentado en el portal, con el cuerpo de la criatura expuesto bajo el sol que había comenzado a hacerlo oler a cobre y carne podrida. Los opilotes habían llegado primero, círculos descendentes que se alejaban cuando detectaban que el olor venía de algo incorrecto. Ni siquiera los carroñeros querían acercarse. Arnulfo había usado ese tiempo para enterrar a Volcán y Sombra en tumbas cavadas a mano detrás de la casa, trabajo brutal que le destrozó la espalda, pero que completó con meticulosidad ceremonial. Buenos perros merecían tierra digna. Los vehículos se detuvieron a 30 metros formando semicírculo. Salieron 6 hombres, todos vestidos igual, pantalones tácticos, chalecos sin insignias, lentes oscuros aunque el sol ya estaba bajando. Ninguno sacó arma, pero todos se movían con esa economía de movimiento de operativos militares. El que parecía estar a cargo era alto, 50 y tantos años, cabello gris cortado al ras. Caminó hacia adelante con las manos visibles, gesto diseñado para aparentar no amenaza que engañaba a nadie. Se detuvo a 5 metros del cuerpo y se quitó los lentes. Sus ojos recorrieron la criatura muerta con expresión que no mostraba sorpresa, sino reconocimiento cansado. Miró a Arnulfo. Don Arnulfo Medina, 71 años, viudo, un hijo fallecido en 2004, propietario de este rancho desde 1983. No era pregunta. Arnulfo escupió en la tierra seca y mantuvo el Winchester apoyado casual pero accesible. ¿Van a decirme que fue ataque de puma también? Porque este puma pesa más de 180 kilos y camina en 2 patas. El hombre ignoró el sarcasmo y se acercó al cadáver, sacando linterna pequeña, aunque aún había luz suficiente. Examinó las heridas con cuidado clínico, contando impactos. 9 balas, 6 cargas de escopeta. Usted es persistente, se lo concedo. Se incorporó y miró a Arnulfo directo. Necesito que entienda algo, don Arnulfo. Este asunto está clasificado bajo protección de seguridad nacional. Todo lo que ha visto, todo lo que ha matado, cae bajo jurisdicción federal. Vamos a llevarnos el cuerpo, vamos a limpiar el sitio, y usted va a firmar documentos declarando que esto fue un incidente con fauna silvestre común. Arnulfo rió sin humor, sonido seco como ramas quebrándose. ¿Seguridad nacional? ¿Eso es lo mejor que pueden inventar? Señaló el cadáver con el cañón del rifle. Esa cosa mató a mi hijo hace 20 años. Antes mató al hijo de los Ibarra, al de los Soto, probablemente a docenas más que nunca fueron reportados. ¿Y ustedes lo sabían? Lo han sabido siempre y dejaron que siguiera pasando. El hombre suspiró, gesto que parecía genuinamente cansado. Lo que yo sepa o deje de saber es irrelevante. Hay protocolos. Esta región está catalogada como zona de fenómenos no convencionales. Mi trabajo es contener información, no explicarla. Si dejo que usted saque fotos de esto al internet, provoca pánico. Si provoca pánico, tengo recursos federales desperdiciándose en casas de brujas en vez de amenazas reales. ¿Amenazas reales? Arnulfo se puso de pie, sintiendo cada año en las rodillas. ¿Qué tan real tiene que ser una amenaza para que cuente? ¿Cuántos muertos? ¿50? ¿100? ¿O no cuentan porque son campesinos en ranchos que nadie visita? El hombre se guardó la linterna y su expresión se endureció. Mire, don Arnulfo, entiendo su enojo.
En serio lo entiendo, pero el mundo es más complicado de lo que cree. Hay cosas en estas sierras, en desiertos, en selvas, que el público no está preparado para conocer, cosas que existen en equilibrios delicados. Esto, señaló el cadáver, era un espécimen solitario, territorio de 300 kilómetros cuadrados, ciclo de caza predecible, daño contenible. Si lo exponemos, vienen cazadores, investigadores, turistas. El daño se multiplica. Arnulfo procesó las palabras y sintió hielo en el estómago. Entonces lo sabían. Saben exactamente qué es. ¿Cuántos hay? ¿Dónde están? No era pregunta. El hombre no negó ni confirmó, pero el silencio fue respuesta suficiente. Jesús Cristo. ¿Cuántos más? El hombre miró hacia la sierra, hacia las montañas oscuras recortadas contra el cielo de atardecer. Información clasificada. Pero puedo decirle esto, usted mató el espécimen que mató a su hijo. Eso no va a traerlo de vuelta. Pero el ciclo en este territorio específico está roto. No habrá otro ataque aquí en lo que le queda de vida. Considérelo victoria. Se dio vuelta y señaló a sus hombres, que comenzaron a preparar equipo de extracción. Lona industrial, bolsas herméticas, contenedores refrigerados. Arnulfo los observó trabajar con eficiencia de práctica frecuente. Envolvieron el cuerpo completamente, sellándolo en capas de plástico antes de cargarlo, entre 4 hombres, hacia uno de los vehículos. Otros 2 comenzaron a limpiar la sangre del piso, usando químicos que olían a cloro y algo más fuerte. En 20 minutos, no quedaría evidencia física de que algo imposible había muerto aquí. El líder regresó con carpeta de documentos. Necesito su firma. Declaración de que hubo incidente con vida silvestre común, oso o puma, que usted manejó según sus derechos de propiedad privada. Nada más. Arnulfo miró los papeles sin tocarlos. ¿Y si me niego? El hombre guardó la carpeta. Entonces mañana hay orden judicial declarándolo mentalmente incapaz. Lo internan 72 horas para evaluación. Cuando sale, el rancho ha sido vendido para pagar deudas médicas que nosotros creamos. Usted termina en asilo del Estado en Durango capital. Era amenaza directa pero dicha sin malicia, simple declaración de procedimiento. Arnulfo entendió que este hombre había hecho esto antes, probablemente docenas de veces. ¿Cuántos rancheros como él habían matado algo imposible solo para ver cómo la verdad era enterrada bajo papeleo y amenazas? Tomé fotos, tengo muestras, están escondidas donde ustedes no las encontrarán. El hombre asintió como si esperara exactamente esa declaración. Lo sé. Y en 6 meses, cuando no haya pasado nada, cuando nadie le crea, cuando suban las fotos al internet y expertos las declaren falsificaciones bien hechas, esas muestras no van a importar. Hemos visto este patrón 100 veces. La verdad sin contexto institucional no es verdad, es teoría de conspiración. Arnulfo odió que tuviera razón. Firmó los papeles con rabia contenida, trazos violentos que casi rompieron el papel. El hombre guardó los documentos y extendió la mano. Arnulfo no la estrechó. Una pregunta, dijo Arnulfo. Mi hijo, Tomás, cuando se lo llevaron en 2004, ¿dónde está enterrado? El hombre vaciló por primera vez, gesto casi imperceptible de humanidad filtrándose. Incinerado. Protocolo estándar. Las cenizas fueron esparcidas en el Pacífico. Subió a su vehículo sin agregar más. Los 6 hombres partieron como habían llegado, columnas de polvo disipándose en la oscuridad creciente. Arnulfo se quedó de pie en el portal de su casa destrozada, mirando las luces traseras desaparecer, sintiendo el peso de 20 años de preparación reducido a firma forzada en documento de mentiras. Esa noche no durmió dentro de la casa. La estructura estaba demasiado dañada, con agujero en el techo y paredes agrietadas. Instaló catre en el cobertizo oeste y se acostó mirando el techo de lámina oxidada, escuchando el viento aullar entre mezquites. Pensó en Tomás, pensó en Mireya, pensó en los perros que había criado y perdido, pensó en todos los nombres en sus cuadernos, todas las vidas que el ciclo había cobrado mientras instituciones miraban hacia otro lado. Había matado la cosa. Eso era real. La bala que atravesó su cráneo era real. La sangre que había limpiado de sus manos era real.
Pero la victoria se sentía hueca, corrompida por el conocimiento de que esto había sido permitido, que el horror podía haberse detenido décadas atrás si alguien en poder hubiera decidido que vidas rurales importaban suficiente. Los días siguientes los pasó reparando lo reparable. Reemplazó la puerta principal, tapiró el agujero del techo con madera y lona impermeable. Limpió la sangre que los hombres federales habían dejado en rincones. Enterró los restos de su ganado que la criatura había matado. Cada tarea física era meditación violenta, forma de procesar trauma sin palabras. El rancho quedó funcional pero marcado, cicatrices visibles en cada superficie, como él. Al quinto día, manejó de nuevo a San Rafael del Cerro. Entró a la cantina, el Coyote Flaco, y encontró a los mismos ancianos bebiendo las mismas cervezas. Don Macario levantó la vista y supo inmediatamente. «La mataste». No era pregunta. Arnulfo se sentó y aceptó el mezcal que Chuy le sirvió sin pedir. 15 balas para matarla, y después vinieron ellos y se la llevaron, como si nunca hubiera existido. Los ancianos asintieron con comprensión amarga de quienes han vivido suficiente para entender cómo funciona realmente el mundo. Don Esteban bebió largo y habló. «Al menos rompiste el ciclo en tu tierra, eso es más de lo que la mayoría logra». Arnulfo sintió la verdad en esas palabras, pero también su insuficiencia. Había logrado venganza personal, pero no justicia sistémica. La cosa estaba muerta, pero otras probablemente vivían. El silencio institucional continuaría. Los ciclos en otros territorios seguirían cobrando vidas que nadie documentaría. Pasó la siguiente semana transcribiendo todo en cuaderno nuevo. Cada detalle del ataque, cada bala disparada, cada herida infligida. Dibujó la anatomía de la criatura de memoria, anotando proporciones, características, comportamiento. Escribió los nombres de los hombres que había visto, aunque no conocía sus identidades reales. Documentó todo porque entendió que esto era lo único que podía hacer: testificar, ser registro vivo de verdad que instituciones negaban. No sabía si alguien leería esto algún día, no sabía si importaría, pero lo escribió con la misma meticulosidad obsesiva que había aplicado a catalogar ciclos durante 20 años, porque si callaba, si dejaba que el olvido ganara, entonces Tomás y todos los demás morían 2 veces. Un mes después del ataque, Arnulfo recibió visita inesperada. Una mujer joven, 30 y tantos, llegó en auto pequeño con placas de Ciudad de México. Se presentó como doctora Elena Ruiz, antropóloga especializada en folclore rural mexicano. Había escuchado rumores sobre los gavilanes, sobre un ranchero que afirmaba haber matado algo inexplicable. Arnulfo la escuchó con escepticismo que se evaporó cuando ella sacó cuaderno lleno de testimonios similares recolectados en Oaxaca, Chiapas, Sonora. Historias de encuentros con cosas que no deberían existir, todas terminando en silencio oficial. «Estoy documentando, patrón», dijo ella. «No para exponer, no todavía, pero para preservar, para que cuando el mundo esté listo, la evidencia exista». Arnulfo le mostró sus cuadernos, le dio copias de las fotos que había tomado, le entregó vial con muestra de sangre que había guardado, le dibujó mapas de dónde estaba enterrada la caja metálica con evidencia completa. Elena copió todo con reverencia de arqueóloga descubriendo tumba olvidada. «Esto es invaluable», dijo. «Usted entiende que la mayoría de la gente lo llamará loco». Arnulfo sonrió sin alegría. «Que me llamen lo que quieran. Yo sé lo que vi, sé lo que maté, y ahora alguien más también lo sabe». Ella se fue con promesa de regresar, de incluir su testimonio en investigación más amplia. Arnulfo no sabía si confiar completamente, pero le había dado algo: continuidad. Su verdad no moriría con él. Los meses pasaron. Noviembre de 2024 se convirtió en diciembre, después enero, febrero. El invierno fue duro y el rancho sufrió, pero Arnulfo lo mantuvo funcionando con testarudez de quien no tiene a dónde más ir. Compró 2 perros nuevos, mestizos de pastor alemán, y comenzó a entrenarlos sin el peso de expectativas imposibles. Estos no eran para matar monstruos, eran solo compañía. Reparó el generador que la criatura había destrozado. Reemplazó las armadillas que nunca funcionaron. Poco a poco, los gavilanes volvió a semblanza de normalidad, aunque sombra de lo ocurrido permanecía en cada rincón reparado. Arnulfo descubrió que podía vivir con esas sombras. Había pasado 20 años viviendo con fantasma de Tomás.
Esto no era diferente. Una noche de marzo, sentado en el portal mirando estrellas que brillaban con intensidad dolorosa, Arnulfo pensó en el comentario del hombre federal. El ciclo en este territorio está roto. Era verdad, pero también era admisión de que había otros territorios, otros ciclos, otras familias que perderían hijos, mientras instituciones mantenían silencio. Sintió peso de esa responsabilidad. Él sabía la verdad, había sobrevivido para contarla, pero el sistema estaba diseñado para que esa verdad no importara. ¿Qué hacía un hombre solo contra eso? La respuesta llegó simple, lo mismo que había hecho siempre: documentar, testificar, resistir el olvido con necedad absoluta. Arnulfo se levantó del portal y caminó hacia el cobertizo este. Cavó hasta sacar la caja metálica enterrada. La abrió bajo luz de linterna y verificó que todo estuviera intacto. Fotos, muestras de pelo, diente arrancado, viales de sangre, cuadernos con coordenadas exactas de cada evento. Cerró la caja y la volvió a enterrar, memorizando de nuevo la ubicación. Algún día, cuando él muriera, alguien encontraría esto. Quizás Elena, quizás nadie. No importaba. El acto de preservar era suficiente. Era forma de decir que estas vidas importaron, que este horror fue real, que el silencio fue crimen tanto como el derramamiento de sangre. Regresó a la casa y se sentó a la mesa donde sus cuadernos esperaban. Abrió el más reciente y escribió entrada final con fecha de hoy: marzo 18, 2025. Han pasado 4 meses desde que maté la criatura que asesinó a mi hijo. La herida en mi hombro, donde la cosa me golpeó cuando trepaba el techo, finalmente sanó. Los perros nuevos están aprendiendo el perímetro. El rancho sigue de pie. Yo sigo de pie. No sé si esto cuenta como victoria, pero sé que el próximo noviembre, cuando llegue el aniversario, miraré hacia la sierra y sabré que lo que vivía ahí ya no vive. Eso tendrá que ser suficiente. Cerró el cuaderno y apagó la luz. Afuera, el viento aullaba entre mezquites con sonido que ya no lo aterraba. Había escuchado rugidos peores. Don Arnulfo Medina, 71 años, último sobreviviente de ciclo que había cobrado generaciones de su familia, se acostó esa noche con peso de conocimiento que el mundo rechazaba pero que él cargaba con dignidad de testigo. En tierras olvidadas del México rural, donde instituciones miraban hacia otro lado y horrores caminaban impunes, él había trazado línea y dicho: aquí no, no otra vez, no a mi hijo. La criatura estaba muerta. El silencio oficial continuaba, pero en cuadernos escondidos y evidencia enterrada, en testimonios susurrados y memoria preservada, la verdad esperaba su momento. Y mientras Arnulfo viviera, mientras pudiera sostener rifle y mantener vigilia, esa verdad no moriría. Porque algunas cosas deben recordarse, incluso cuando el olvido es más cómodo. Especialmente entonces.